Vamos a otro tema. Gremios de la pequeña y mediana empresa pidieron al gobierno aclarar la fórmula con que van a subsidiar el aumento del sueldo mínimo que comprometieron con la CUT, el que contempla un salario mínimo de 380.000 pesos para mayo y de 400.000 pesos en agosto. Vamos a hablar de este tema. Estamos junto al vicepresidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, Jorge Welch. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola Nicolás, buenos días, ¿cómo estás? Bien, a ver, primero que todo la visión que tienen desde la asociación con respecto a este acuerdo y finalmente lo que va a ser el reajuste ya mirando hacia agosto, que llegaría a los 400.000 pesos. Bueno, mira, nosotros valoramos mucho la agenda social que está implementando el gobierno. La verdad es que es lamentable que el salario mínimo siga siendo tema hoy en día. Pero, sin embargo, vemos con buenos ojos la mesa que ha llamado a trabajar el ministro Grau también para poder entender cómo va a apoyar a los emprendimientos y a las pymes a poder solventar este incremento en el salario mínimo. Así que desde ese punto de vista lo vemos con buenos ojos y entendemos que hoy estará bastante más claro las medidas de mitigación que se van a estar conversando con distintos gremios representantes de las pequeñas y medianas empresas. Ahora, con el correr de las horas tras el anuncio de hace 2 días, ya tienen bastante más claridad con respecto a un punto que complicaba justamente a las pymes y a las MIPYMES, que es cómo, de qué manera y cuánto va a durar este subsidio para llegar al sueldo mínimo por parte del aporte empleador, pero también del Estado. Bueno, yo creo que eso es una noticia en desarrollo, Nicolás. Yo creo que hoy día va a haber más claridad, se sabe que va a haber que está la voluntad de apoyar. La gradualidad que va a tener no está todavía clara, pero entendemos de que en las reuniones que va a tener el ministro Grau hoy día, ese tema debería quedar bastante más claro. Ahora, porque aquí se habla de un subsidio transitorio y en algunos sectores de las pymes eso no cayó bien en términos de que va a depender, por razones obvias, de la inflación. Aquí estamos hablando de lo que son las presiones inflacionarias y el aumento real que tendría el sueldo mínimo, pero esa transitoriedad obviamente no está definida en términos de tiempo y complica para las distintas economías de escalas que tienen los emprendimientos y las pymes, ¿no? Sí, o sea, yo creo que los subsidios y todas estas ayudas que se están dando de alguna manera tienen un carácter transitorio por definición. O sea, el punto de fondo aquí es poder generar las condiciones para que las pymes y los emprendimientos que sufrieron mucho durante estos años se puedan levantar. Por lo tanto, tenemos que aprender a desenvolvernos, ¿no es cierto?, en entornos a lo mejor un poquito más volátiles con inflación, pero yo te diría que lo más relevante, más allá de cuánto tiempo va a durar, porque la verdad es que tampoco sabemos cómo van a venir las condiciones a futuro con todo lo que está pasando en mercado externo incluso. Yo veo más relevante el también buscar una agenda de crecimiento, porque todo lo que es relativo a los salarios mínimos al final termina corrigiéndose con más crecimiento, con más medidas pro emparejar la cancha, con más capacitación, etcétera. Entonces por ahí es donde va el tema. Estábamos conversando con Jorge Welch, vicepresidente de la Asociación de Emprendedores de Chile. Jorge, muchísimas gracias por la espera y seguir conectado con nosotros. Y quiero aprovechar... Sí, muchísimas gracias. Y quiero aprovechar lo que está mencionando hace algunos segundos el presidente Gabriel Boric a propósito de la reforma de pensiones, del diálogo social, pero llama a las pymes y dice una frase que quiero tener tu opinión. Esperemos que las pymes tengan un espacio de incidencia en nuestra agenda. Lo mencionó también un aspecto global, no solamente en esta discusión sobre la reforma previsional. ¿Cómo tomas tú eso? De alguna manera se refuerza desde el Ejecutivo la importancia que tienen las pymes y no solamente como actores de esta mesa, sino de alguna manera con una presentación más protagonista, ¿no? No, sin duda. Creo que muy interesante y justo lo que conversábamos antes de la pausa. Las pymes tienen un rol muy relevante en este proceso y en consecuencia el que el presidente las esté considerando abiertamente dentro de su discurso nos pone muy contentos porque vemos que ya hay gestos concretos como comentaba anteriormente en la reunión con el ministro Grau, ahora a las 2:30, y vemos que hay una voluntad y un entendimiento de que las pymes al final del día son las que generan una parte significativa del empleo en Chile. Y además, en el caso del salario mínimo, prácticamente el 70% de los salarios mínimos que se pagan en Chile vienen de empresas pequeñas y medianas. Por lo tanto, celebro mucho de que se nos haga parte
activa del proceso de solución. Ujú. Ahora, volviendo al tema de la discusión, lo mencionaba también el presidente Boric y celebraba y saludaba este acuerdo con la CUT. En algún minuto se decía, bueno, las pymes no estuvieron sentadas en esta discusión del reajuste al salario mínimo, siendo y poniendo las cosas bien en concreto que las discusiones entre el Ejecutivo y la CUT nunca han estado sentados los empleadores. También hay una conversación, pero no en esa misma mesa. ¿Cómo evalúas tú lo que son los resultados de este proceso también, que ahora tiene que ser presentado a través de un proyecto de ley el día viernes en el Congreso? Bueno, yo me alegro mucho de que haya habido ese acuerdo con la CUT y así como el presidente felicitaba a la CUT, yo entendería que muy pronto nos va a poder felicitar a todos los otros gremios de las pymes también por haber participado y por haber llegado a acuerdos relevantes. Así que yo creo que todos los acuerdos son buenos. El orden a veces uno puede estar de acuerdo no con el orden en que se toman las cosas, pero lo importante es que se vayan haciendo. Los emprendedores y las pymes, Jorge, no son uniformes, digamos, son totalmente variables, tienen escalas distintas, tienen número de empleados distintos, economía de escalas distintas, deudas distintas, y eso es lo que también habla de la riqueza del emprendimiento, pero también las dificultades. Te quería preguntar, entendiendo esta heterogeneidad que tiene el universo emprendedor aquí en Chile, uno no podría decir si todas las pymes pueden llegar al sueldo mínimo de 400.000 pesos, ¿o no? Pero que de todas maneras un punto común es que no es para nada fácil, muy distinto a las grandes empresas que de hecho la gran mayoría ya va por sobre el sueldo mínimo. Sí, o sea, justamente esa es una de las grandes complejidades que Claro. nosotros, por ejemplo, como ASECH tenemos como gremio, que de alguna manera representamos un espectro muy amplio de emprendimiento. Y ahí tienes desde emprendimientos prácticamente familiares hasta empresas de tecnología que eventualmente pueden transformarse en unicornio. Entonces, la realidad de cada una es distinta. Y por eso que yo al principio de la conversación decía el tema, que lástima que el salario mínimo siga siendo un tema, porque probablemente muchas de estas medidas que hoy día se están tomando son para paliar, ¿no es cierto?, todos los problemas que dejó la pandemia y el estallido social. Pero hoy día es una agenda pro crecimiento, donde aborde problemas que sí son transversales en prácticamente todos los emprendimientos. Yo creo que eso puede tener un impacto y debería tener un impacto positivo en que cada vez fuera menos tema el salario mínimo. Ya. O sea, hoy día efectivamente una parte importante lo paga el sector y probablemente van a haber algunos que no van a poder. Pero bueno, es parte del proceso de una economía social de mercado. O sea, van a haber gente que definitivamente no va a poder continuar, Jorge, que esperemos que sean los menos. y cuéntanos para tener súper claro, pam, pam, vino, vino, digamos, ¿qué pasa con aquella pyme que no puede llegar al sueldo mínimo? ¿Qué es lo que debe hacer o qué es lo que tiene que hacer en ese escenario? Yo creo que tiene que buscar, ahí, digamos, acercarse probablemente a las asociaciones o a los gremios que pertenece y buscar mecanismos de ayuda. Yo creo que una pyme que no pueda pagar salario mínimo, a lo mejor necesita alguna mentoría, alguna ayuda específica para poder entender mejor su negocio, para poder manejar el flujo caja. Pero yo veo difícil que un negocio sustentable en el mediano plazo no pudiera pagar salario mínimo. Entonces, va por ahí. Por eso que quiero insistir que al final del día estas medidas son medidas paliativas, pero lo importante y lo estructural es cómo nosotros abordamos el tema de las pequeñas y medianas empresas y cómo podemos ayudar a que crezcan. Y ahí son medidas mucho más profundas, como decía al principio, de emparejar la cancha, de tener medidas pro crecimiento, de mirar los temas de pago a 30 días de verdad, de las capacitaciones, de información financiera asimétrica, etcétera. Hay un montón de cosas que uno puede ir tomando como temas que son relevantes para que el emprendimiento de verdad no sea tema el tener que pagar o no pagar un salario mínimo. Ahora, también el presente, el escenario es súper relevante cuando se dan este tipo de discusiones. De hecho, algunos sectores decían no será buen momento para llegar a un alza
calificada como histórica por parte del gobierno del salario mínimo. Me refiero a lo que se viene arrastrando, los efectos de la pandemia, antes del estallido social, en términos de deudas, de gastos, distintos elementos que siguen aquejando a miles de pymes en el país. Siempre el momento, un tema, digamos, cómo también se va evaluando desde la asociación y desde el entorno de los emprendedores este punto en particular. Mira, bueno, nunca buen momento para que te suban los costos. Claro. Esa es la verdad. Pero, En las buenas o en las sin malas, duda, claro, o sea, siempre te va a pillar en un mal momento. Pero esto era algo que ya se sabía. El gobierno actual, digamos, en su campaña ya lo venía anunciando, por lo tanto, no es algo que a uno lo pille por sorpresa. Y como bien dices tú, no es un buen momento. Sin embargo, lo relevante es cómo vamos a ir viendo la gradualidad de esta medida. Y es ahí donde estamos muy ansiosos de ver cómo el gobierno va a proponer el ir subiéndose esta mayor estructura de costos de una manera gradual y cómo van a ser las ayudas que va a poder proveer. Ahora, porque en términos de gradualidad, y aquí para ir terminando y agradeciendo estos minutos, Jorge, en algún minuto se planteaba llegar a los 400.000 pesos para diciembre. Con el acuerdo de la CUT y el Ejecutivo, esto se acelera hasta agosto y pasar de 380.000 en mayo a agosto con los 400.000 pesos y mirando ya en los, podríamos decir, 3 años que vienen, los 500.000 pesos, que ya es otra gran vara. ¿Cómo ven ustedes eso? Porque finalmente se acelera también lo que fue el establecimiento de llegar a los 400.000 pesos de fin de año bastante antes. Sí, claro, efectivamente se pensaba que iba a ser con una gradualidad más extendida, pero bueno, lo vemos evidentemente, como te decía al principio, nunca es un buen momento, pero creemos que dado el entorno inflacionario hoy día, probablemente se hace más necesario el que esta medida, que la gradualidad se acelere, ¿eh? Y por eso te insisto, más allá de que sea agosto o diciembre, nosotros vemos muy relevante de cómo vamos a poder trabajar juntos con el gobierno para que esa gradualidad no termine siendo una mochila que termine perjudicando incluso la intención que es darle mejores condiciones de vida a miles de chilenos. Entonces queremos que esto termine siendo algo que mantenga o genere más empleos y no lo contrario. Perfecto. Jorge, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en esta conversación con Canal 24 Horas. Que tengas un buen día. Muchas gracias a ti, Nicolás. Encantado.